La Unión Europea advierte a Partido Socialista y Ciudadanos que es urgente aprobar la reforma de la estiba. La comisaria europea de Transportes visitaba España en un momento de especial tensión en los puertos españoles. El viaje estaba programado desde antes de que estallara la crisis de la estiba, pero el acto, por su interés informativo, se convirtió prácticamente en un monográfico sobre el pulso por el nuevo régimen laboral de la estiba. La polémica abierta por la calificación a los españoles de fachas, paletos, chonis y catetos en un programa de ETV está amenazando con salpicar a la película El Guardián Invisible, dirigida por Fernando González Molina. La película está protagonizada por Marta Etura y cuenta con Miren Gaztañaga como uno de los personajes de reparto del film. Esta actriz aparece en el programa de ETV llamando atrasados a los españoles y asegurando que cuando los ve le viene la imagen de un cateto. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que se imagina Cataluña siendo la Dinamarca del Mediterráneo, lo que pasaría por tener empleo de calidad, bajo paro, salarios altos, una economía abierta, un estado del bienestar robusto y sostenible y una democracia de calidad. Durante un diálogo mantenido con el exministro brasileño de Asuntos Exteriores, Roberto Mangabeira, en la Harvard Law School, Mas expuso las características que, según él, tendría un futuro Estado catalán dentro de la Unión Europea y dijo que el proyecto soberanista pasa por incardinar el Estado catalán en la Unión Europea y en las instituciones internacionales. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Escándalo en Podemos, incluso a nivel interno, tienen problemas con la asociación de la prensa y por corporativismo, por compañerismo y porque entenderéis, compañeros, que este tema nos atañe muy de cerca a mis compañeros y a mí. Sí quiero hacer público una denuncia que hay y de la cual ya se ha hecho eco, insisto, la asociación que nos representa, supuestamente porque se denuncia que Pablo Iglesias y su círculo más próximo pudieran estar ejerciendo presión directa sobre algunos compañeros periodistas. Se habla de acoso y de intimidación. Y digo se habla y no me atrevo yo a emitir ni siquiera una información de manera literal en estos términos, porque sabemos, si sois abogados, que incurriríamos incluso ya en algunos delitos si este hecho se confirmara. Lo cierto es que para que intervenga la Asociación de la Prensa es que hay hechos suficientes, al menos con categoría de indicio, de sospecha, sobre ese intento de influencia de Pablo Iglesias sobre la información en este país. Cosa que, por cierto, uniéndolo, y vamos a hacer memoria, que muchas veces la falta de la misma es muy peligroso. Cuando se planteó el acuerdo, uno de los principales objetivos de Podemos era el control de la comunicación y, por tanto, las instituciones de las cuales dependían los periodistas y los medios. Esto, de alguna manera, sí casa. Todo es muy coherente como para dar una cierta credibilidad a esta denuncia de la Asociación de la Prensa. De ser así y de confirmarse, ¿sois conscientes de la gravedad de este hecho? A mí no me extraña lo más mínimo. Es algo que él ya dijo en las campañas anteriores, que una de las cuestiones que él planteaba era precisamente el control público de los medios de comunicación. Es decir, igual que purga por dentro a los que no están a su lado, pues purgar a los medios de comunicación que no sean afines a ellos. Con lo cual, el control, o sea, la violación, la transgresión de los principios democráticos, constitucionales, del derecho a la información, el derecho de expresión, todo eso, este hombre, evidentemente, con la ideología que tiene, es incompatible. Entonces, pues iríamos a un Pravda, al cubano, solo que aquí se llamaría no sabemos cómo, que sería el único que realmente pues, podría decir lo que aquí está pasando, que es lo que él quiere que se diga. Un tipo que tiene una televisión que se financia con dinero de Irán. Un tipo bolivariano que ha ido a defender la causa perdida de Chávez y compañía. Una persona que ha dicho a Ferreras que quiten del programa de La Sexta Noche a Inda y a Maruenda. Es un tipo que va anunciando cuál es su comportamiento, cuál sería su comportamiento en el caso de gobernar, y es un tema que se lo tienen que hacer mirar los señores cuando meten el voto en la urna. Sinceramente creo que en la izquierda de este país hay un partido socialdemócrata mucho más moderado, que es el Partido Socialista, y por eso siempre insistimos en que necesita el Partido Socialista un liderazgo urgente y potente. Y si no lo hay, tendremos un problema con este clan de Podemos. Por supuesto que va a depurar, no uno ni dos, va a depurar miles de personas porque lo que buscan es el dinerito de ¿Quiénes van a ser las siguientes cabezas de turco? Y yo de verdad que tengo mucha curiosidad, lo decía antes de publicidad, por al menos intentar imaginar quiénes les van a sustituir. Bueno, yo no sé, yo me imagino que irán purgando, porque es la costumbre, es la tradición en ese tipo de partidos, a todos y cada uno de la corriente de Íñigo Errejón.
desde ponerle en el gallinero más alto a Tania, la ex de Pablo, a ponerle en tercera o cuarta línea en el Parlamento a Íñigo, y de ahí hacia atrás, dentro del escalafón, pues irán haciendo la limpia, que es típica, insisto, de los partidos que no toleran la discrepancia interna y que no toleran, por mucho que la vendan como que es su seña de identidad, es justo lo contrario. Pero en lo que decíamos antes de la presión a los periodistas, yo evidentemente, si tengo que tomar partido por alguien, la tomo evidentemente por la Asociación Profesional de Periodistas de Madrid. Pero hay una cosa que no podemos olvidar, llevamos 40 años de democracia, yo tengo 45 y yo creo que desde antes que yo naciera ya había presiones de los partidos políticos a los periodistas. Son otro tipo quizá claro, con más elegancia, quizá más sutiles, quizá, una cosa es hablar de no tan graves y no tan hechas de manera violenta y pública. Una cosa, y conociendo el tema muy de dentro, es ejercer cierta influencia sobre los medios. Pero que creo que debemos diferenciarlo de lo que puede ser un acoso y una intimidación, que es lo que está denunciando la Asociación de Prensa. No comparto ni siquiera la presión sutil de un político a un periodista. Yo no la comparto. Tampoco. Pero negar que desde hace tiempo inmemorial en España y en cualquier país de Europa y en cualquier democracia, todos los políticos, de manera sutil, intentan llevar al periodista a su terreno y el periodista al revés, llevar al político a su terreno, es evidente. Ahora, de ahí a una presión, ¿a qué regímenes políticos de otros países os recuerdan? Es donde voy. Las formas de esta gente nos llevan directamente a comprobar cómo está la libertad de prensa en Venezuela, en Irán, en Corea del Norte, en Cuba. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa. Por eso yo no tolero ninguna injerencia de ningún político en la prensa, porque me parece un atentado contra el principio más elemental de la democracia, que es que el cuarto poder debe serlo. Otra cosa es que el cuarto poder pretenda gobernar, que entonces ya tendríamos un problema. Cualquier injerencia de un poder a otro es un problema, y no olvidemos que nuestro sistema se basa en la separación de poderes. Sí, no, lo lamentable es que la injerencia del poder político en los medios de comunicación cada vez es mayor. Pero no solamente del poder político, sino también del poder económico, y que la prensa está perdiendo independencia a raudales desde hace bastante tiempo. Y eso es muy lamentable, tremendamente lamentable. Lo de la APM con respecto a Pablo Iglesias, también hay que tener en cuenta una cosa. Yo no digo que no le falte razón, porque yo sigo las redes sociales y yo sé que las noticias que no les gustan a la gente de Podemos se lanzan al cuello. Me parece que esa no es la actitud, ¿vale? Hay que ser un poquito más inteligente a la hora de rebatir las ideas. ¿Cuánto se criticaba, verdad? Cuando eran atacados por la publicación de ciertos tweets, por ejemplo. Sí. Entonces, pero eso ocurre. También es cierto, y hay que decirlo, que no toda la Asociación Profesional de la Prensa de Madrid está de acuerdo, porque han salido también gente de la directiva de la APM diciendo que no están de acuerdo con el comunicado que han hecho. En fin, yo no voy a entrar en quién lleva razón o no lleva razón. Lo que sí que es cierto es que las manifestaciones de Pablo Iglesias con relación a los medios de comunicación no son precisamente las más edificantes. Yo creo que tenemos que ir a todo lo contrario. Si antes estaba diciendo que la influencia del poder político en los medios de comunicación es negativa para la ciudadanía y del poder económico en los medios para la ciudadanía, desde luego estas actitudes no son constructivas, y quien se declara partido político emergente con nuevas ideas, que no tienen ninguna nueva idea, así de claro, pues evidentemente es lo que a mí me sorprenden, diciendo, bueno, pues es que esto es más de lo mismo que decían que iban a acabar. Brevemente, que tenemos que hablar de los estibadores. José María. No, vamos. Hablamos contigo de los estibadores, volvamos a hacer una cosa. Sí. Contextualizamos escuchando un vídeo que nos va a situar en el punto en el que nos encontramos. Por cierto, a día 9, fecha en la que grabamos la edición de esa actualidad de esta semana. Lo que conocemos con constancia es que se suspendieron las huelgas convocadas para los pasados días 6 y 8, pero hay previstas para incluso el día 11. ¿Qué ocurrirá? De momento no lo sabemos, pero esta es la problemática. Los sindicatos de estibadores han desconvocado los 2 primeros días de paro de los 9 programados en los puertos para las próximas semanas. Esto es los inicialmente previstos para los días 6 y 8 de marzo. Con esta decisión, los trabajadores pretenden animar al Ministerio de Fomento a abrir una negociación real sobre la reforma del sector, dado que de momento no cuenta con apoyos parlamentarios para que salga adelante en el Congreso.
Así, los estibadores piden al departamento que dirige Íñigo de la Serna abrir una mesa de diálogo sobre la modificación del decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado viernes y que debe convalidar la Cámara Baja. No obstante, los sindicatos mantienen por el momento el resto del calendario de paros, los previstos para los días 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de marzo. En cuanto a la desconvocatoria de los 2 primeros días de huelga, en un comunicado los sindicatos consideran que el rechazo que el PSOE y el resto de grupos de la oposición mantienen a la convalidación de la reforma abre una nueva puerta para negociar. Se trata además de las 2 jornadas de paros que habrían precedido al debate en el Pleno del Congreso, dado que inicialmente está previsto para el 9 de marzo, si bien el Ejecutivo ya baraja aplazarlo ante la falta de apoyos. A ver, chicos, ¿quién quiere tomar el relevo y situarnos? A mí me gustaría que incluso explicáramos la motivación de esta polémica. Se lleva muchas semanas hablando del conflicto de los estibadores, bajo la amenaza de esos parones, incluso se llega a establecer similitud con el sector de la aviación, con los pilotos, no. Y yo creo que hay distancias. Sí, Fernando, si quieres, hay distancias. Es que he dicho no, porque no es con el tema de los pilotos, sino con los controladores aéreos. Con los controladores aéreos, es que cierto, no mismo, con los controladores. Bueno, a lo mejor los sueldos sí los podíamos equiparar. Con un controlador aéreo porque no, cierto, cierto, pero a lo mejor sí los sueldos serían más equiparables. Por ejemplo, yo quiero poner solo una información y parte de ella, Fernando. Yo creo que nadie aquí va a discutir el logro de derechos laborales para cualquier sector. El que haya una dignidad en el ejercicio de cualquier profesión, el que por supuesto se reconozca una labor de cualquier trabajador, que además se equiparen las condiciones con sectores análogos. Yo creo que son puntos, antes de que entremos en demagogia, que ninguno vamos a polemizar al respecto. Sin embargo, no hay que perder de perspectiva que estamos hablando, por ejemplo, de un sector que cuenta con unos privilegios estimados en cuanto a sueldo en torno a los 70.000 euros al año. Hay muchos españoles que querrían llegar a esas cantidades, no lo olvidemos, y también incluso de ciertos privilegios a la hora de otorgar los puestos dentro del sector de los estibadores. Yo creo que es justo poner encima de la mesa la problemática que ellos denuncian, y nosotros para eso estamos y nos haremos eco de la misma, pero no perdamos también la perspectiva de la situación real de los estibadores. Dicho lo cual, ¿cuál es el problema, Fernando? En esencia, pues la normativa europea, que hay una sentencia que ha establecido cómo se tiene que funcionar en estos sectores, es la libertad de contratación, o sea, libertad. Es decir, eso a mí me recuerda un poco esto de los estibadores, cuando, salvando las distancias con las películas de la mafia de los puertos en Estados Unidos. O sea, es decir, el control lo quieren llevar ellos deciden quién contrata y con quién se contrata. O sea, no hay libertad de contratación. Ahí llega un barco y no puede contratar con quien quiera. No, tienes que contratar específicamente con quien yo te diga, y si no, pues no se descarga el barco. Entonces, esa es, digamos, que la equiparación también que se hace con los controladores aéreos. En ese sentido, ¿por qué? Porque era un círculo cerrado donde son ellos los que se lo guisan, son ellos los que se lo comen, son ellos los que controlan y los que hacen lo que creen que tienen que hacer, pero no permiten que nadie, ni siquiera el gobierno, regule esa situación. Pero por eso se dice que dentro, igual que con los controladores pasaba, no sé actualmente cómo está la regulación de ellos, pero con los estibadores, pues ¿qué pasa? ¿Quiénes entran allí a trabajar? Los hijos de los que están, los nietos de los que están, los amigos de los que están, los sobrinos de los que están. Bueno, claro, con eso es una de las cosas que se quiere acabar, una de las muchas cosas. El resto, y en justicia, igual que he hecho ese comentario previo, lo cierto es que según un estudio, y esto es objetivo, elaborado por la consultora PwC contra la competitividad de los puertos españoles y las ventajas de la liberalización, se han detectado problemas. Problemas, por ejemplo, en torno a costes. Según este estudio, los costes se situarían por encima de la media europea. Existe rigidez e ineficiencia en la prestación de algunos servicios. Turnos de trabajo fijos e indivisibles. Yo este aspecto quizá no comparto mucho en cuanto a situarlo como una negativa. Hay personas que también valoran tener unos turnos mucho más fijos, más constantes, y por ello una planificación. Organización ineficiente del trabajo. También aquí había que depurar responsabilidades en cuanto a que hay una parte de organización interna de ese trabajo por parte de cada uno de los profesionales. Falta de flexibilidad. Yo creo que también un epígrafe muy aplicable a otros sectores. Ausencia de requisitos en cuanto a acceso a uniformidad. No voy a recordar, por ejemplo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro Estado y de las facilidades que tienen o no para equipación de la cual dependen su vida. Y no hablo del uniforme, por ejemplo, sí de su defensa. Costes salariales fuera del mercado. Bien, hay aspectos sobre los que a lo mejor se podría trabajar, pero la situación, ¿compartís que es tal y como se refleja en las denuncias públicas?
Vamos a ver, a mí me faltan muchos elementos de juicio, ¿eh? A mí me gustaría tener aquí un estibador, poderle preguntar y que él nos contase. Y a lo mejor nos aclarábamos más. Y tener también a un representante del Gobierno que nos dijese, bueno, pues estas cosas son así, y confrontar opiniones y de esa manera saber lo que ocurre. Lo que sí que no me ha gustado ha sido el titular, que es el titular del ABC. Y voy a decir por una razón, es decir, la culpa de que el tema no se regule no puede ser del PSOE de Ciudadanos. La sentencia es de diciembre del 2014, ¿no es así? La multa que se ha impuesto a España desde entonces hasta ahora es de 21,5 millones de euros. A ver si ahora la culpa la van a tener los últimos que han llegado. ¿Por qué el Gobierno no la ha regulado antes? ¿Por qué ha esperado a un momento complicado donde es más difícil obtener mayorías? Si lo ha podido hacer antes. Es que no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. José María, vamos a aumentar esos datos de los cuales adolece Fernando y que creo que nos va a ayudar. Yo hablaba también del punto de partida que, por ejemplo, son los salarios. Y efectivamente habría que comparar. Establecer comparativas siempre nos otorga una perspectiva mucho más global, más amplia. Yo quiero que vean una imagen. Compañero Richie, realizador, imagen a modo de gráfico para que perciban mucho más esas diferencias de las retribuciones salariales de diferentes sectores. Ahí lo tienen, para que tengan una estimación media de ingresos anuales. En España estaría situada en unos 25.000 aproximadamente euros anuales. En construcción aumenta un poquito hasta los 25.500 aproximadamente. Almacenaje y actividades subimos a 31.000, extracción 34.000, directores y gerentes, es decir, cargos altos en determinadas empresas, ya ascendemos a 52.000, médicos 54.000. Y de repente vemos un salto hacia los estibadores, 60 y casi 8.000 euros año. Yo entiendo que esto también hay que ponerlo de manifiesto cuando uno hace ciertas denuncias públicas y ciertas reclamaciones, ¿no? Pablo. Sí, vamos a ver, quería hacer una aclaración. La supuesta multa de Europa por no transponer al derecho nacional este Real Decreto, asciende a 134.000 euros diarios desde que la Comisión Europea lo apruebe. De momento la multa es cero. Ni 21 millones, ni nada por el estilo. Pablo, la información que nos han pasado dice 21,5 millones de sanción desde a ver, termina Pablo, por favor, porque si os pesáis no se os escucha. Que no haya la posibilidad de que Europa sancione. Yo te estoy diciendo que Europa, y además dicho por el comisario europeo, va a sancionar a España en el caso de que España no apruebe ese Real Decreto. ¿Cuál es el problema de ese Real Decreto? Que lo que viene a transponer al derecho nacional es una sentencia de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene a decir que el sistema por el que se regula la estiba en España no respeta la libertad de mercado ni las condiciones de la libre contratación laboral. Y es un nido de nepotismo o de tal. Yo no digo que funcione mal o bien. Lo que sí te puedo decir es que desde que ha empezado este conflicto y desde que el Gobierno quiere implementar al derecho nacional sus obligaciones como miembro de Europa, estos señores de la estiba están haciendo perder a los puertos españoles y a las empresas españolas cientos de millones de euros casi al día, me atrevería a decir, porque están impidiendo la descarga correcta y eficiente de los barcos que llegan a los puertos. De hecho, ya hay barcos que no paran en los puertos españoles a descargar y se van a puertos holandeses, a puertos ingleses o a puertos italianos. Y eso es lo triste, y eso no se puede permitir que un grupo, aunque tengan razones desde el punto de vista de fondo de mantenimiento de sus derechos, estén haciendo un flaco favor al interés general de España. Y el Gobierno lo que tiene que hacer es gobernar. Con o sin apoyos, gobernar. Y si el Partido Socialista y el Partido Ciudadanos no le quiere apoyar, que no lo apoye, se retratarán ellos solos, pero no serán el Partido Socialista y el Partido Ciudadanos. ¿Por qué desde diciembre de 2014? Si me dejas termino. Concluye y te doy si me dejas réplica, termino. por favor. Es que es muy breve. Si el Partido Socialista y el Partido Ciudadanos le dice al Gobierno, en este caso del señor Rajoy, no quiero apoyar la transposición al derecho nacional de una sentencia de la Unión Europea, que lo diga. Si esto es muy sencillo. No se trata de defender los derechos de los trabajadores, se trata de implementar al derecho nacional una sentencia del Tribunal Europeo. Ya está.
¿Somos europeos o no lo somos? Si lo somos, aceptamos las normas de juego. Si no lo somos, pues nos vamos. Estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo sí me sigo preguntando, ¿qué ha hecho el gobierno desde diciembre del 2014 hasta ahora que no ha traspuesto la ley? No lo entiendo. Hombre, por qué. Si quieres hablamos de todas aquellas disposiciones y normas europeas estamos hablando y demás de que no se han traspuesto en tiempo y que han ocasionado sanciones a los gobiernos nacionales de todos los tipos y colores. Pero Pablo, si esta es tan importante, ¿por qué no se ha hecho? Pues como otras tantas. Cuando está suponiendo unas pérdidas tan importantes para... No. La pérdida viene a la hora de que los estibadores se nieguen a trabajar como debían trabajar. Yo la información que he leído dice que el gobierno español ha sido, hasta ahora, ha tenido que pagar sanciones por importe de 21,5 Como bien decías millones antes, de euros. Lo único cierto de los periódicos es la fecha y el nombre del periódico. Si te vale como defensa me parece bien, pero nada más. No, lo has dicho tú, lo he dicho yo. No, pero eso no vale. Bueno, pues lo has dicho tú. Vale, Fernando, chicos, en Fernando. cualquier caso, el tema es, el problema ha surgido desde que se quiere hacer, desde que el gobierno ha tomado ese asunto. Mientras tanto, los estibadores han estado funcionando, como hemos visto, en su manera de trabajar habitual. Pero a mí me da igual que esto se hubiera hecho en diciembre del 14 o en diciembre del 15 o ahora que se está haciendo. Si la cosa es, y en eso Pablo tiene toda la razón, es que si somos europeos estamos obligados a transponer esa normativa. Esa normativa. Entonces la cosa es, ¿qué hubiera diferenciado de que hubiera sido antes o después? ¿Le iban a haber apoyado antes el resto de los partidos? Por lo menos el gobierno está proponiendo llegar a un acuerdo para hacer ese Real Decreto. Fernando, hay una diferencia fundamental entre diciembre del 2014 y marzo del 2017. Es que en diciembre del 2014 el gobierno tenía mayoría absoluta y no requería de los apoyos de nadie. Y si lo hubiera hecho, hubiera dicho, es que va con haber dicho, rodillo. Escucha un momentito, no, pero si rodillo hubo mucho, más gordo que pero este. Estamos hablando de esta norma, más como tú gordo has que dicho este. No, antes. pero ¿había que haberlo hecho en esa fecha? Sí. Y yo lo digo, ¿por qué no se hizo y por qué se va de la responsabilidad y se quiere diferir hacia otro? No responsabilidad, no te equivoques. Se quiere diferir. No se os escucha. Vamos a ver, no va de responsabilidad, el gobierno tiene que hacerlo. Que lo ha hecho a lo mejor con 2 años, vale, si eso no, eso está ahí. Desde 2014, como tú dices, vale. Pero si la cosa, sí hay que hacerlo, y desde el momento que se dice vamos a hacerlo, los estibadores empiezan a provocar esas pérdidas a la economía española, que están obligando, como ha dicho Fernando, y eso es cierto, que montones de barcos ya no vienen a los puertos españoles. ¿Por qué? Porque no quieren líos, porque ellos llevan mercaderías perecederas y demás, y las tienen que descargar cuanto antes y no pueden estar, que si están aquí los estibadores, que si sí, que si no, que te lo bajo, que no te lo bajo. En cualquier caso, lo que es cierto y verdad, si eso hay que hacerlo, apóyese al gobierno. Negóciese, Yo no lo voy a asegurar porque hace mucho tiempo que no estudio Derecho Internacional Público y esto es una cuestión de Derecho Internacional Público, pero creo recordar que para transponer una normativa, una sentencia, una resolución de un tribunal europeo, los gobiernos destinatarios de esa resolución, de esa normativa, de esa directiva, tienen 2 años. Es decir, el gobierno del Partido Popular, con o sin mayoría absoluta o con la mayoría relativa que tiene ahora, ha implementado o ha tratado de implementar la transposición de ese derecho en plazo. Y 1 año en funciones. En plazo. Con 1 año en funciones sin estar en gobierno, con lo cual no tenía capacidad normativa, salvo las urgentes y las sin trascendencia como esta. ¿Esto qué significa? Que como el Partido Popular no lo hizo en los 3 o 4 meses o 5 meses en los que pudo hacerlo con mayoría absoluta, estuvo un año, estuvo un año sin gobierno en España entre elecciones y elecciones, repeticiones, prórrogas y penaltis, hasta que dimos a luz a un gobierno de este pelaje, y ahora resulta que porque lo quiere hacer en plazo también le criticamos. Y porque lo quiere hacer en plazo, y si no lo hace le van a multar y le criticamos porque le multan. Bien. Pablo, acepto elefante como animal de compañía, nada más. Julián, 30 segundos. No me dejan hablar. 30 segundos. Mira, que nos yo vamos. creo, por poner un poco de normalidad, yo creo que esto se está negociando en este momento el Ministerio con los representantes de los estibadores, por más alto que griten, van a conseguir solucionar el problema la semana próxima, seguramente. La semana próxima se va a llegar a un acuerdo. Se juegan mucho los estibadores porque ganan mucho dinero, entonces es casi imposible que no lleguen a un acuerdo. Seguramente de mínimos, bajándose un poquito el sueldo, con ayuda seguramente de dinero público, porque el ministro de la Serna ya ha anunciado ayudas públicas en el caso de que sea necesaria, se va a implementar a toda costa la sentencia, nos guste o no nos disguste, claro. Julián, pero van a llegar a un acuerdo. Nos tenemos que ir a publicidad. Fachas, chonis, paletos, frikis. Viva no España. lo digo yo. Viva España. Estas son algunas de las perlas que, como sabéis, Me lo pido. una actriz vasca ha vomitado en la televisión
pública. No voy a reproducir el nombre, bastante publicidad está teniendo ya y al final esa trascendencia también se la estamos dando nosotros cada vez que nos hacemos eco de su nombre. Lo cierto es que el estreno que ha tenido lugar la pasada semana de un film está en riesgo, precisamente por lo que ha herido la participación de esta actriz. Vamos a hablar de este tema, además del polémico autobús Hazte Oír que está circulando por algunas zonas y sobre el que se han llegado ya incluso a pronunciar altas instancias eclesiásticas. Fíjense dónde está llegando, por lo menos la pretensión la cumple, se están haciendo oír. Lo analizamos a la vuelta.